Muy buenas tardes. Bueno, terminamos un fin de semana largo y como saben nosotros seguimos plenamente implementando el Plan de Acción, Mitigación y Control de Incendios Forestales porque ya se sienten cada vez más intensamente los días calurosos, no solamente en la zona central, sino que en la zona norte y sur de nuestro país. Y por eso es muy importante recordar algunas cosas. Nosotros no solamente en el Plan de Mitigación y Combate de incendios forestales duplicamos el presupuesto que tenía este plan respecto al periodo anterior, sino que esto se ha traducido en distintas medidas de refuerzo. En primer lugar, el reforzamiento de las capacidades operativas a través de 319 brigadas con 3.500 brigadistas profesionales que han sido preparados, capacitados y que están obviamente ya preparados justamente para poder enfrentarse a los distintos siniestros en materia de incendios forestales, sino que también el contingente aéreo lo hemos ampliado, pasamos de 62 a 77 aeronaves distribuidas en distintos territorios del país, particularmente el avión C-130 Hércules y el Boeing 737, que son grandes aeronaves que nos han permitido obviamente fortalecer distintas estrategias para el combate a los incendios, particularmente esta estrategia de shock, ¿no? Que nos permite efectivamente erradicar rápidamente los focos de incendio antes que tener que lamentar otro tipo de pérdidas. También queremos señalar que se ha estado trabajando en la construcción de los cortafuegos, seguimos avanzando en esa línea y la meta es llegar a 4.893 kilómetros de cortafuego entre Tarapacá y Magallanes. Tenemos además ya en nuestro país 35 unidades de investigación de causas de incendios forestales. Esto nos ha permitido obviamente reforzar las capacidades del Estado para perseguir el delito de generación de incendios forestales. Ustedes saben que esto está penado por la ley. Ya hay sanciones que incluso implican la cárcel para quienes cometen estos perjuicios a la población y a nuestro medio ambiente, provocando de manera intencional los incendios forestales. Hay mucha investigación en curso, pero lo importante es que ya tenemos 35 unidades que vienen a reforzar las capacidades investigativas para garantizar que no haya impunidad frente a estos delitos. También hemos ido reforzando el plan Comunidades Preparadas, que pasaron de 197 a 314 comunidades preparadas a lo largo de nuestro país. Ya el presidente visitó una en Paine, que es muy importante porque hay comunidades que han estado trabajando con la CONAF, particularmente para capacitarse y justamente contribuir desde la comunidad a prevenir incendios, incluso alertar de incendios o incluso poder enfrentarlos. Y eso ha sido parte, obviamente, de la estrategia desde el Estado. Y como gobierno creamos otro plan que es el de escuelas preparadas, que justamente busca también capacitar a las comunidades, en este caso de establecimientos educacionales, y que ya alcanza 405 establecimientos educacionales. Con esto queremos señalar que no solamente es importante los recursos y la preparación desde el Estado para el combate a los incendios, sino que también la organización de la sociedad civil, ¿no? La ciudadanía que pueda justamente contribuir a los mecanismos de prevención de manera individual, no generando acciones de riesgo, por cierto, pero también a través de la organización social. Comunidades preparadas, escuelas preparadas nos permiten también tener un brazo en la sociedad civil que contribuya a no solo evitar que los periodos de incendio de altas temperaturas en nuestro país sean periodos con no solamente muchos focos de incendio, sino que con incendios altamente peligrosos en zonas urbanas, sino que justamente ir disminuyéndolos, ¿no? La acción humana, la acción de la sociedad civil es clave en esto. Recordar que existe un número, ¿no? Cuando estás presente, ves señales, ves humo, ¿no? O estás en presencia de un incendio, el número 130 es el número de la CONAF justamente para alertar y advertir al Estado de estos eventos. En segundo lugar, estamos a puerta de la segunda vuelta presidencial. El día domingo 14 de diciembre se van a realizar los comicios donde Chile va a poder definir el presidente o presidenta de la República, que va a gobernar los próximos 4 años, y por eso queremos recordar que las condiciones van a ser prácticamente las mismas que en la primera vuelta, es decir, los mismos vocales de mesa, las mismas mesas les van a tocar a todos ustedes. Recordar que el voto es obligatorio para los chilenos además residentes, es voluntario para los chilenos en el exterior, que están sumamente claras y tipificadas en la página del CERVEL y en Chile Vota Informado las formas de poder
excusarse cuando se encuentran a más de 200 kilómetros de distancia, y también el procedimiento una vez que aquellos que no puedan por distintas razones concurrir con su obligación a votar, presentar su excusa una vez notificados por parte de los juzgados correspondientes. Vamos a tener un despliegue, como lo hemos tenido todos estos periodos electorales, por parte de los ministerios correspondientes. De hecho, nos hemos venido preparando. Mañana vamos a tener una pauta especial de esto con todas las carteras relacionadas para contar los detalles de este despliegue para un proceso ordenado, tranquilo y seguro el día domingo. Y además señalar y reiterar los anuncios en materia de transporte público, que incluyen obviamente el aumento de la frecuencia habitual de buses de la red movilidad entre un 80 y un 60% según el horario, la gratuidad en el metro y los servicios urbanos de EFE. Y además se va a disponer de 1.696 servicios especiales en zonas aisladas y rurales, ¿no? Que es algo que siempre han solicitado los habitantes de zonas no solamente extremas, sino que más alejadas de las conurbaciones. Eso es muy importante porque obviamente el transporte es algo básico y fundamental para hacer y garantizar que la gente pueda concurrir a las urnas a votar. Por último, señalar que en nuestra campaña Chile y Voto Informado hemos hecho un refuerzo, así también lo ha hecho el CERVEL como entidad autónoma, a no caer en la desinformación, a chequear la información cuando les llegue antes de compartirla, porque en contextos electorales lamentablemente se tiende a propagar mucha fake news. Entonces, chequear en los programas de las candidaturas, chequear en las fuentes oficiales la información que se difunde, tener cuidado y ojo con las deepfake o las imágenes que se crean con inteligencia artificial con el ánimo de dañar a un candidato u otro o una idea de un candidato u otra, y también con los audios que se crean. No solamente se crean imágenes con inteligencia artificial, sino que lamentablemente incluso se han utilizado en estas campañas, en estos contextos electorales, audios generados por IA para desinformar y mentir sobre distintas opciones. Así que, como dice nuestra campaña, aguanta, chequea y después comparte, hay que estar bien ojo al charqui, porque efectivamente en estos momentos es donde más se propaga la desinformación. Y para que ustedes puedan votar de manera responsable, informada, de manera reflexiva, es clave ahí el trabajo que puedan hacer ustedes, ¿no? No solamente el Estado, sino que ustedes como ciudadanos y ciudadanas de informarse bien, ¿no? Es lo mínimo, es lo más responsable, porque con su voto van a definir obviamente el destino de toda nuestra patria. Dos últimos elementos que quiero mencionar, los avances de esta semana, tanto en el plano de la gestión como en el plano legislativo. En cuanto a gestión, hay dos proyectos de infraestructura claves. Uno, el ministro Cataldo, que se encontraba hoy día en la isla de Juan Fernández, justamente para poner la primera piedra de un compromiso que hizo el presidente de la República con los habitantes de esta isla. El Colegio Insular Robinson Crusoe es una deuda de arrastre del terremoto y tsunami del 27F. Ustedes saben que hay cosas que todavía están en proceso de reconstrucción de ese evento, ¿no? Del 27F, y una de esas era la escuela de la isla Robinson Crusoe. Y ya podemos decir con mucha alegría y orgullo que no solamente a la isla llegó un carro bomba, llegó el primer bus público para garantizar el traslado en la isla, sino que también se puso la primera piedra de esta importante escuela o colegio público insular, ¿no? Estamos hablando además de una infraestructura que va a acoger a 225 estudiantes, porque allá hay varios niños, cientos de niños, niñas y adolescentes que merecen estar estudiando en las condiciones más óptimas, ¿no? Como corresponde, y no en un container, como lamentablemente estaba sucediendo hasta el día de hoy desde el terremoto y tsunami del 27F del 2010. Y en paralelo también en la ciudad de Copiapó, nuestra ministra de Obras Públicas y el ministro de Justicia presentaron el proyecto base para el complejo carcelario El Arsenal. Ustedes saben que tenemos un plan nacional de cárceles y este en particular es muy importante porque justamente viene a garantizar 2.160 plazas adicionales a el sistema carcelario que tenemos, una infraestructura además penitenciaria de alto nivel, de más de 76.000 metros cuadrados y que incluye además módulos de máxima seguridad. Es una cárcel que va a tener esa posibilidad de segregación, ¿no? Cárcel general y también de máxima seguridad para criminales más peligrosos, con módulos específicos para aquello, y va a contribuir obviamente a
contar con la infraestructura necesaria para seguir recibiendo a aquellas personas que estamos efectivamente como Estado metiendo presos, particularmente personas involucradas al crimen organizado. Y en materia legislativa, nosotros en primer lugar queremos celebrar uno de los proyectos que había priorizado el presidente de la República, la aprobación de uno de los proyectos que había priorizado el presidente de la República, que es el de seguridad municipal, un proyecto que estuvo varios años en trámite en el Congreso Nacional, que no era fácil sacar y sin embargo hoy día ya pudimos despacharlo. Agradecer obviamente a los alcaldes y alcaldesas que bregaron por este proyecto. Sabemos que los municipios son la cara más cercana del Estado en nuestros territorios y cuando los vecinos y vecinas se acercan a los municipios a demandar más seguridad, es evidente que los alcaldes y alcaldesas necesitaban un proyecto que robusteciera sus capacidades, no solamente en materia de seguridad preventiva, sino que en protección de aquellos funcionarios y funcionarias que se dedican a estas labores, en normar de mejor manera esto, en elevar los estándares para el desempeño de los municipios en labores de prevención y en uso también de ciertas tecnologías que vayan no solamente reforzando la seguridad preventiva sino que coayudando a las policías, carabineros de Chile en distintas funciones. Esto es un avance de la agenda de seguridad y por eso nos interesa destacarlo, porque lleva la seguridad directamente a los barrios con capacidades reales, concretas y responsables. Por otro lado, queremos destacar que el proyecto de derechos a la cuna para padres y madres también es un proyecto que está bien aspectado, es un proyecto que nos interesa poder sacar cuanto antes también del Congreso Nacional para contribuir no solamente al derecho de los niños y niñas a tener un espacio seguro y formativo en las salas cunas, sino que también para contribuir a que las mujeres podamos seguir insertándonos en el mundo laboral con los apoyos que se requiere. Y también el proyecto de Sistema Nacional de Cuidados que está para su votación el día de mañana en la Cámara de Diputados y Diputadas. Sabemos que hay muchas organizaciones que vienen empujando por este proyecto hace muchos años, las organizaciones Yo Cuido, por ejemplo, que van a estar en el Congreso Nacional apoyando esta iniciativa. Ha sido un proyecto que viene a reforzar el cuarto pilar de la protección social, que es el de cuidados. Ustedes saben que eso ha sido una de nuestras prioridades, el sello del Presidente de la República, y también sabemos que hay muchas organizaciones de la sociedad civil interesadas en que el Estado realmente legisle sobre la materia para mejorar las condiciones de las cuidadoras y de los cuidados en general en nuestro país. Por último, quiero destacar algo que el presidente señaló, el proyecto de eutanasia y el proyecto de incendios forestales. El proyecto de eutanasia le hemos puesto varias veces urgencia. O sea, el Ejecutivo ha cumplido con su compromiso de ponerle urgencia a este proyecto, pero necesitamos también que el Congreso cumpla con las urgencias que se ponen en los proyectos de ley. Y particularmente el proyecto de eutanasia ha tenido distintas urgencias sumas, ¿cierto?, y hoy día tiene urgencia inmediata, justamente para acelerar el tranco y hacer que de una vez por todas este proyecto pueda despacharse del Congreso Nacional. Un debate que nosotros consideramos serio, responsable y necesario. La muerte digna debería ser un compromiso o más bien una responsabilidad de garantizar del Estado cuando es solicitada, ¿no?, de manera humana, atendiendo obviamente con empatía al llamado de muchos compatriotas que vienen señalando la necesidad de avanzar en esta dirección. Y el proyecto de incendios forestales, bueno, por lo que decía anteriormente, porque necesitamos mejorar las capacidades de prevención, sobre todo en las responsabilidades que tienen los privados para garantizar condiciones en el ordenamiento territorial donde se emplazan sus bienes para evitar la propagación de incendios forestales. Nosotros tenemos una geografía compleja que hace obligatorio, creemos, por ley, que los dueños de predios puedan generar los cortafuegos necesarios y los mecanismos de prevención en periodos de altas temperaturas, que es cuando obviamente sabemos que se van a generar probablemente y propagar incendios forestales. Bien, esa es la agenda que tenemos y esperamos obviamente seguir avanzando no solamente con gestión, sino que con iniciativa legislativa, porque aunque quede poco tiempo de periodo legislativo del Congreso Nacional, hay mucha tarea que sacar por delante y celebramos la aprobación de la seguridad municipal, pero también recordar que quedan otros proyectos pendientes que viene demandando la ciudadanía hace mucho tiempo. Preguntas. Hola, buenas tardes, ministra. Hoy día se conoció esta tarde que el presidente nominó a Kevin Cowan para
ser consejero del Banco Central, propuesta que tiene que ser ratificada por el Senado. Quisiera que me señalara en qué se fundamentó esta propuesta y si se hizo la conversación previa que siempre se tiene con el objetivo de garantizar los votos del Senado una vez que esto se someta a votación. Sí, efectivamente el presidente Boric nominó a Kevin Cowan como consejero del Banco Central, una de las nominaciones importantes que tenía que realizar el presidente Boric. Considerando que su antecesora concluye el 24 de diciembre. Ahora, este nombramiento responde efectivamente a una revisión completa de su trayectoria, su experiencia profesional, ¿no? Un currículum que es intachable, diríamos, a juzgar por parte del Ejecutivo y que tiene que hoy día también evaluar el Senado de la República. Ustedes saben que siempre hay una revisión de los antecedentes que hagan más viable y posible la aprobación de estos nombramientos en la Cámara, que es la correspondiente, en este caso la Cámara Alta, porque requiere un acuerdo del Senado y nosotros esperamos que ese se produzca, ¿no? Recordemos que Kevin Cowan no solamente es ingeniero comercial con mención en Economía de la Universidad Católica, sino que también es doctor en Economía del MIT. Cuenta con una amplia y reconocida trayectoria en el ámbito académico, público y financiero. Ha sido asesor del Ministerio de Hacienda, gerente además de la División de Política Financiera del Banco Central de Chile, director ejecutivo por Chile y Ecuador en el Banco del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, comisionado y vicepresidente de la Comisión para el Mercado Financiero, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y además presidente del Comité Financiero que asesora al Ministerio de Hacienda en la política de inversión de los fondos soberanos, entre otras experiencias. O sea, ¿qué nos lleva o qué lleva al presidente de la República a hacer este nombramiento? Bueno, su currículum, ¿no? Es una persona destacada en el ámbito de la economía y las finanzas, con amplia experiencia y por lo tanto creemos que va a ser una importante contribución en el Banco Central como miembro de su consejo. Así que esperamos obviamente que tener el respaldo del Senado. Creemos que sí lo va a tener y esperamos que así sea. ¿Más preguntas? Ministra, buenas tardes. Quiero preguntarle si nos puede confirmar y entregar más información respecto del traslado de 2 internos desde el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur hacia el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Tiltil, ex Punta Peuco, justamente si tiene los antecedentes de quiénes son estas personas y bajo en qué informes también se habrían trasladado hacia ese lugar. Bueno, como ustedes saben, nuestro compromiso fue garantizar que ninguna cárcel en Chile fuera una cárcel de privilegios ni una cárcel especial, menos cuando se trata de los criminales más peligrosos que tiene nuestro país, privados de libertad, como son los que han cometido crímenes de lesa humanidad, porque han asesinado, han torturado, han cometido las peores violaciones de los derechos humanos de las personas. Y por eso es muy importante que este decreto no solamente se materializara en un cambio de nombre, ¿no? Un cambio de las condiciones de vida penitenciaria, sino que también en la ampliación de su recepción a otros criminales como violadores, ¿no? Y hoy día efectivamente, como usted pregunta, es efectivo, se han trasladado otros 2 condenados por delitos sexuales, de 70 y 69 años por delito de violación a menor de edad y abuso sexual, respectivamente. Son criminales que van a seguir pagando sus condenas en la cárcel ex Punta Peuco, actual cárcel de Tiltil. ¿Por qué insistimos? Aquí esto pasó a ser una cárcel común. Los criminales de lesa humanidad están presos junto a violadores de menores, de abusadores sexuales que están pagando en conjunto las condenas que les corresponden, ¿no? Porque aquí hay que garantizar que no haya impunidad y además no haya privilegios de ningún tipo. Preguntas. Ministra, buenas tardes. En esa misma línea quería preguntarle por qué el Congreso inició esta semana la tramitación de una reforma constitucional que busca limitar los indultos presidenciales en caso de delitos de lesa humanidad. ¿Qué rol espera cumplir el gobierno con esta reforma en un escenario donde exista la posibilidad de que futuras autoridades decidan otorgar beneficios a condenados por delitos de lesa humanidad? Bueno, ustedes conocen la opinión del Ejecutivo. Lamentablemente a veces se ha perdido la ética al proponer y sugerir siquiera indultar a criminales tan peligrosos como Miguel Krasnov, ¿no? Ustedes saben el listado de delitos que él cometió. Estamos hablando de las cuestiones más aberrantes que se pueden cometer contra las personas.
el delito de tortura no es cualquier cosa, ¿no? El delito de tortura amenaza los principios básicos de toda humanidad. Y esos criminales hoy día están pagando sus condenas porque la justicia lo determinó así. Y por eso es importante que no solamente evitemos que hayan condiciones de privilegio en el cumplimiento de las condenas de estos criminales, que, insisto, son de los más peligrosos que tiene nuestro país, sino que no haya ningún mecanismo que permita avanzar en algo que huela a impunidad. Y indultar a estos criminales es impunidad. No solamente porque viola los estándares o transgrede los estándares internacionales en materia de derechos humanos, sino porque genera una revictimización a las familias de las víctimas, a las propias víctimas de esos criminales que siguen vivas, algunas de ellas, sino que a la sociedad en su conjunto, ¿no? Y porque indultar a personas como esas es decirle a la actual generación de que da lo mismo, ¿no? Da lo mismo si torturas, si violas, ¿no? Si asesinas, si haces desaparecer a otra persona, porque el día de mañana alguien puede, por una cuestión simplemente ideológica, indultarte. Y no es esa la señal que nosotros queremos ni esperamos para nuestro país, ¿no? Y menos para darle a la juventud. Por eso es tan importante las medidas que hemos adoptado y entendemos que hay un proyecto que presentaron algunos parlamentarios sobre esto que vamos a analizar, pero evidentemente este gobierno no está ni va a apoyar jamás un indulto a criminales de lesa humanidad, ni tampoco a violadores de menores de edad o nada que pueda dejar libres de manera anticipada, sin cumplir su condena completa, a quienes cometen delitos tan graves contra las personas como es la tortura, la violación, la pedofilia, etcétera. Por mi parte serían dos preguntas más. Primero, la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios responsabilizó al gobierno por la falta de medidas efectivas para proteger al personal. Esto en el marco de dos nuevas amenazas en contra de gendarmes, esta vez de la ex penitenciaría. ¿Cómo responde a este emplazamiento? Y por otro lado, le quería preguntar, si bien el gobierno ha sido enfático en mantener la presidencia, quería preguntarle su opinión respecto al debate de Anatel del día de hoy, si cree que esta instancia podría mover la aguja electoral. Bueno, sobre lo primero, es nuestro total repudio a este tipo de amenazas, a las amenazas en general contra las personas. No podemos seguir viendo una sociedad donde algunos se creen con el derecho de estar amenazando de muerte o de cualquier otro perjuicio, ¿cierto?, contra las personas. Y que salga gratis, ¿no? Por eso el gobierno ha presentado las denuncias correspondientes, porque el equipo de gendarmería y los gendarmes son fundamentales para el funcionamiento de las cárceles, ¿no? Y cuando estamos avanzando en más cárceles, en aumentar el nivel de condenas a los criminales, tanto del crimen organizado como de delitos incluso comunes que se están viviendo en nuestro país, es que necesitamos obviamente a un equipo de gendarmería que esté no solamente preparado, sino que en las condiciones óptimas para garantizar la seguridad de nuestras cárceles, y por lo tanto ellos también tienen que estar seguros, por cierto. Por eso incluso aprobamos el aumento, obviamente, de penas asociadas a este tipo de delitos contra gendarmería, ¿no? Y ahora nos interesa que esto se investigue, que se llegue hasta las últimas consecuencias, porque es fundamental para nuestra política carcelaria y para nuestra agenda de seguridad. Sobre lo otro, mire, es el llamado a la ciudadanía que se informe. Un espacio de información muy importante son los debates, obviamente. Y siendo este el último debate, es que la gente lo pueda ver, lo pueda escuchar, que se vaya formando su propia opinión, que se lea, obviamente, los programas, que se prepare para poder ejercer su obligación que es de ir a votar y sufragar el día domingo, ¿no? Porque esto, insisto, no son cualquier elección, esto define los destinos, no solamente de ustedes que nos están escuchando, de su situación de salud, de su situación de vivienda, de su situación laboral, en fin, de lo que necesita para poder vivir bien y mejor, sino que de la sociedad en su conjunto. Al final, cuando se elige un presidente o presidenta, se elige quien encabeza el poder ejecutivo. Es un poder importante dentro del Estado de Chile y que conduce las políticas públicas. Por eso, más allá de si algunos dicen mueve la aguja o no, eso es parte de los análisis que hacen los analistas. Lo que nosotros podemos decir como ejecutivo
es que es importante que la ciudadanía esté informada y, por lo tanto, siendo este el último debate, que escuche y vea el último debate presidencial. Ministra, buenas tardes. Quería preguntarle a propósito del proyecto de ley de indultos del que se refería recientemente, ¿qué opinión le merece la idea del diputado Mesa de conmutar penas también para abusadores de menores? Se lo pregunto porque el ministro del Interior abordó esto en la mañana y lo trataba de aberrante. Y en segundo lugar, pero ligado a esto, ¿cómo ve, si es que ve que el candidato Kast en materia de indulto ha sido suficientemente claro en marcar una posición? Miren, más allá de la cuestión electoral y de la candidatura de José Antonio Kast respecto a este tema, este es un proyecto que nosotros venimos denunciando hace meses, que fue presentado por un grupo de la derecha chilena, un grupo de la oposición, que busca, lamentablemente, sacar de las cárceles a criminales que han cometido delitos graves contra las personas. No estamos hablando simplemente de un hurto, estamos hablando de personas que han sido condenadas por violación de menores de edad. Y buscan como justificación para sacarlos de las cárceles su mayoría de edad, por ejemplo, ¿no? O ciertas enfermedades crónicas no especificadas, argumentando un supuesto sentido de humanidad. Pero ¿qué humanidad puede motivar a alguien para dejar libre al violador de un menor de 14 años? Eso no es sentido de humanidad. Eso es violento. Eso es impunidad. Por eso es tan escandaloso, o más bien debería escandalizarnos a todos, que en pleno siglo XXI, cuando estamos todos preocupados de la agenda de seguridad y de meter presos a los que tienen que estar presos, un grupo de parlamentarios de derecha pretenda generar salida alternativa y sacar de las cárceles no solamente a los torturadores de la dictadura, sino que a violadores de menores de edad. Eso es realmente inaceptable. Y eso es algo que se está tramitando lamentablemente en el Congreso Nacional. No es simplemente una idea de alguien, sino que algo que ha sido empujado por un grupo de parlamentarios, como el señor Mesa, que lo defendió públicamente. Lamentablemente, insisto, algo que en pleno siglo XXI no debería ser naturalizado. Debería escandalizarnos a todos, más, insisto, cuando estamos hablando de lo importante que es reforzar las condiciones de seguridad y de protección a las víctimas. Hace poco tiempo promulgamos y entró en vigencia la creación de la Defensoría de las Víctimas, porque tenemos que dar esa señal de que no va a haber impunidad, de que va a haber acompañamiento a las víctimas, de que no va a haber revictimización. Pero si en paralelo un grupo parlamentario promueve la liberación de los victimarios solo por ser viejitos, encuentro que es ofensivo, es escandaloso, es aberrante. Y por eso nosotros como Ejecutivo desde el día 1 hemos llamado a no aprobar ese proyecto. No es por ahora en un contexto, desde el primer momento dijimos que ese proyecto no podía avanzar y esperamos que nunca avance. Ministra, y en ese sentido, ¿considera que el candidato Kast ha sido claro en la postura sobre los indultos? Se lo pregunto particularmente porque el ministro del Interior dio una opinión sobre esto en la mañana. Dijo que ha sido ambiguo el candidato y que quizás por razones de campaña ha estado esquivando una respuesta más explícita sobre esta materia. ¿La vocería de gobierno comparte esa opinión? Nosotros como gobierno encontramos que en estas cosas no se pueden tener medias tintas. Hay que ser claro. Si sí o si no. ¿Se apoyan estas cosas o no? Porque son señales que damos al país. ¿Se está de acuerdo o no se está de acuerdo con liberar de las cárceles a delincuentes tan peligrosos como torturadores, ¿cierto?, o violadores de menores, solo por el hecho de tener mayoría de edad o tener alguna enfermedad crónica? O sea, respetando las distintas posiciones, pero es bueno saber, ¿no? Y tener claridad sobre esto, sin ambigüedades, sin medias tintas, porque estamos hablando de temas delicados, estamos hablando de la seguridad de las personas, estamos hablando de garantizar que no haya impunidad, de garantizar que no haya revictimización, y creo que son temas que, independientemente del contexto electoral, son importantes
para todos y todas. Ministra, y en último lugar quería preguntarle si es que el gobierno ya está listando el proceso de traspaso para el gobierno entrante, si es que, por ejemplo, tiene plazos definidos para poder concretar el traspaso y algunos ritos tradicionales como son las bilaterales entre los ministros entrantes y salientes. Bueno, sí, efectivamente, si es que gana Janet Jara o gana José Antonio Kast, el gobierno va a actuar de la misma manera según ha sido la tradición democrática de los procesos de traspaso. Como gobierno hay reuniones bilaterales, no solamente a nivel presidencial, sino que también a nivel de las distintas carteras. Hay información que se pone a disposición. Esto es parte como del protocolo de la tradición gobierno tras gobierno, o por cierto, democrático en los procesos de traspaso. Ministra, buenas tardes. Consultarle a propósito del proyecto FES, saber en el fondo cómo va de avanzado este proyecto, si sería posible la aprobación o más bien quedaría como una deuda importante de este gobierno para la próxima administración. No, es uno de los proyectos priorizados y nosotros esperamos que durante el mes de enero, antes de que el Congreso se vaya a receso legislativo, podamos despachar el proyecto que pone fin al CAE y crea el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior. Quiero reiterar de los proyectos priorizados que están avanzando en el Congreso Nacional. Aunque quede poco tiempo, esto se juega hasta el final, ¿no? Porque se trabaja hasta el último día, ¿no? Y la ciudadanía espera que hagamos eso, ¿no? Que hagamos la pega hasta el final. Uno, el proyecto, dije, de seguridad municipal, que ya se despachó, lo logramos sacar. Otro, el proyecto de cuidados, que se vota mañana. Otro, el proyecto de Sala Cuna para Chile, que también esperamos que siga avanzando en el Senado. Cada vez tenemos más acuerdo transversal. No todo lo que quisiéramos, pero sí más allá de nuestro sector político. Tenemos también el proyecto de subsidio unificado al empleo, que también esperamos que pueda salir del Congreso Nacional. Tenemos los proyectos de inteligencia, ¿no? Que incluye levantamiento del secreto bancario, y tenemos el proyecto de fin al CAE y nuevo FES, que es un proyecto complejo, sí, es cierto, pero hemos sacado proyectos más complejos del Congreso Nacional en tiempo récord. Y esperamos que también este sea el caso, o sea, más bien no sea una excepción. Así que esperamos que en el mes de enero este también se pueda despachar del Congreso Nacional. Ministra, buenas tardes. Queríamos saber si el gobierno tiene alguna información por esta concejala desaparecida en la región del Maule. Hoy el SML y la PDI trabajan en el hallazgo de un objeto metálico en las profundidades del río Loncomilla. Esto justamente a raíz de la búsqueda de María Ignacia González, concejala desaparecida en junio y que ya han pasado casi 6 meses y todavía no se tiene una versión más clara de lo que pudo haber pasado. Sí, no, es un caso obviamente muy delicado, muy grave y que está en pleno proceso de investigación. A todos nos gustaría que la justicia, que es un poder distinto al poder ejecutivo, avance con mayor celeridad siempre, porque se trata además de personas que buscan seres queridos, ¿no? Y toda una sociedad también que espera no solamente saber la verdad, sino que frente a las posibles comisiones de delito se apliquen las penas correspondientes. Pero esto está en pleno proceso de investigación y no, obviamente no nos corresponde a nosotros estar comentando y opinando sobre antecedentes que se puedan ir conociendo o incluso cuestiones que son trascendidos en la prensa. Entonces, por responsabilidad, seguimos acompañando el proceso y esperamos que obviamente la justicia siga haciendo su trabajo cuanto antes. Ya, muchas gracias. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.